Dos coaches certificados nos acompañan el día de hoy en Soluciones para hablar sobre el proceso de toma de decisiones. Una de ellas, la psicóloga Siboney Pérez, y también el consultor y director de Innovar, Pablo Lira. Estábamos conversando en el segmento anterior y en medio del corte de la importancia que tiene el proceso de toma de decisiones y el conocimiento de todo lo que es este sistema, esta cadena de eventos que ocurren cuando tenemos que definitivamente tomar una decisión en nuestras vidas, bien sea, digamos, muy simple, como escoger qué tipo de ropa nos vamos a poner en ese momento, hasta pues pasar por qué carrera quizás vamos a elegir o tomar una decisión en la empresa donde trabajamos que puede ser trascendental y que puede cambiar el futuro, no solo nuestro, sino de todas las personas en la organización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del proceso de toma de decisiones como tal? Natalie, cuando hablamos del proceso de toma de decisiones, tenemos que comprender que vamos a manejar un conjunto de información que en la medida en que la manejemos de la mejor manera, nos va a proporcionar las respuestas a lo que queremos. Lo primero es definir los resultados que queremos obtener, resultado, meta u objetivo que queremos llegar a obtener. Porque al presentarse distintas opciones, estamos enfrente de un conflicto ante esas distintas opciones. Y ese conflicto demanda unas soluciones, demanda una respuesta, porque está generando una tensión entre esas alternativas. Y ahí entran en juego una serie de factores que tienen que ver, factores cognitivos, de procesamiento de pensamiento, de la información, factores afectivos y emocionales, factores del entorno, factores sociales. Entonces, todos esos elementos, si no son bien procesados, bien gerenciados, van a dificultarte aún más la toma de las decisiones que tengas que hacer. Entonces, hay que ir como desgranando toda esa información, todos esos elementos, y básicamente, fundamentalmente, responderte la pregunta, ¿cuál es el objetivo o el resultado que yo quiero obtener? Y eso es lo que te va a ayudar a ir limpiando y decodificando toda esa información que tienes ante las distintas opciones que tienes que elegir. ¿Qué procesos cognitivos estarían asociados específicamente a la toma de decisiones? Fundamentalmente procesos de manejo de información, manejos y búsqueda de información. En la medida en que tú tengas ese manejo de información, conozcas más sobre el tema sobre el que tienes que tomar una decisión o hacer la elección, en esa medida tendrás más herramientas que te permiten orientarte hacia cuál de las direcciones tú quieras tomar. El aprendizaje de tus experiencias anteriores juega un aspecto fundamental también. El hecho de que la memorización en algunos aspectos de toma de decisiones similares en el pasado que puedas tener van a contribuir a que enriquezcas todavía más la elección presente o futura. La experiencia, ¿no? La experiencia es un aspecto fundamental. Entra en juego allí. Y cuando hablamos, Pablo, en el caso de las emociones, de esa parte emocional que también, el aspecto emocional que influye en el proceso de toma de decisiones, ¿a qué nos referimos? Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenido. Es importante, y gracias Siboney, con esa apertura también, en ese proceso de escoger bien, entra la parte emocional. Afectiva. Afectiva, es decir, parte de asumir también, ponerse enfrente ante esa decisión y sentir, inclusive ahí juega mucho lo que es la intuición, inclusive hablando de intuición y emocionalidades, es importante saber cuál es la emoción que ahorita que me está haciendo sentir esa decisión o ese objetivo que yo quiero lograr. Es decir, me siento alegre, estoy bravo, ¿sí? Ofrece alguna esperanza, hay un riesgo presente en eso. Entonces es importante en ese proceso de decidir, de seleccionar, de escoger cómo me estoy sintiendo en ese momento y saber identificar cuál es esa emoción presente que tengo ante eso, ¿sí? Ahora, ¿qué otros factores también pudieran estar influyendo en el proceso de toma de decisiones, aparte de los afectivos y obviamente del factor cognitivo, ¿no? De todos los procesos cognitivos que esto comprende? Quizás el contexto también tiene que ver, la influencia de nuestro entorno en esa decisión que vamos a tomar. Es fundamental, Natalie, conocer la realidad actual que te está rodeando para la toma de decisiones. En la medida en que tú conozcas cuáles son los recursos que tienes a favor,
las competencias que tú tienes para resolver esas situaciones. Que conozcas cuáles pueden ser esos factores que te pueden potenciar o frenar la toma de decisiones. Que conozcas las personas y sepas esas personas que pueden apoyarte en esa toma de decisiones, entendiendo el contexto social, puede ser el familiar, laboral, amigos, colegas, personas que tú creas conveniente a las que puedes acudir para orientarte en la toma de decisiones. Lo fundamental es conocer cuál es la realidad, qué puede atentar o qué cosas pueden favorecer a tomar esa decisión. Porque en la medida, vuelvo a lo que decía y quiero basarme en lo que acaba de decir Pablo, en la medida en que tú conoces también cuáles son las emociones que se te disparan en un proceso de toma de decisiones y te conoces a ti mismo, o sea, tienes un conocimiento absoluto de lo que eres tú y qué cosas son tus fortalezas y tus debilidades, en esa medida estarás más preparado para afrontar esa realidad. Entonces, además de lo que mencionamos antes, de la información que tienes que manejar, es conocer ese contexto lo más posible que tú puedas conocerlo, o sea, con todas las posibilidades que se te pueden ofrecer en esa realidad que tienes que enfrentar en el momento de la toma de decisiones. Ahora, si hablamos de que el proceso de toma de decisiones como tal, pues debe comprender una serie de etapas, ¿cómo pudiéramos quizás puntualizarlas? ¿Cómo pudiéramos definir cada uno de esos pasos que hay que seguir para llegar a la toma de la elección como tal? Ok, vamos a partir algo, diríamos, 3 fases básicas principales. Primero es la parte anterior a la toma de decisiones, la preparación personal en cuanto a primero conocer tu realidad y no solamente conocerla, sino recopilar información, evaluar esa información, es decir, cuando uno recopila datos de una situación que uno vaya a decidir, empezar a recopilarlo y compararlos entre sí. Cuando uno empieza a comparar ya sea experiencia, hacer asociaciones y con datos también objetivos, es decir, alguna información que tú puedas leer, escribir y empiezas a comparar, ya tú no tienes datos, tú tienes información. Entonces, esa información es clave en la parte previa y después de eso puedes utilizar, inclusive siempre se ha dicho que a tus decisiones ponle razón, pero escucha al corazón. Y también para tomar tus decisiones, a tu corazón ponle razón. La razón. En esa razón entonces entran en juego un conjunto de técnicas, llámese cuantitativas y cualitativas, lo puedes tomar de manera muy sencillo, pero con eso una vez que tú eliges, porque también consideramos que cuando tú decides, tú abandonas, hay un abandono, por algo mejor, por supuesto. Entonces viene la parte de lo que es el proceso de la ejecución, es decir, tu decisión, y ahí entonces es importante, cuando decía Siboney, aceptar las consecuencias de tu decisión. Y entonces lidiar, diría yo, con ese proceso cuando te pega, inclusive hacia los demás, el impacto a los demás. Al final hay un proceso de evaluación, que es importante, que pocas veces lo hacemos, que fue positivo, que aprendí cómo nos beneficiamos con esa decisión, qué trajo, qué no trajo, cómo lo puedo mejorar. Así es, entonces hablamos quizás a grosso modo de un proceso que comprende primero que nada la evaluación previa, quizás el reconocimiento de las capacidades que tenemos como individuo. Es fundamental. Luego pasamos entonces por lo que sería identificar el problema, evaluar las variables. Esto específicamente, este punto, quizás es en el que la mayoría de las personas pues caen, ¿no? Incurren en errores, porque quizás no analizan bien cuáles son todas las variables que están influyendo en la situación que tenemos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fundamentalmente porque desconocemos que la toma de decisiones, como muchísimas actividades humanas, requieren de una preparación y donde es fundamental el aprendizaje y la experiencia que hayamos tenido incluso de la crianza que nos han dado. Okay. Porque en la medida en que nuestros padres nos van dando también libertad y la autonomía y la independencia para elegir nuestros propios caminos, nuestros propios cursos de acción, en esa medida también vamos logrando reforzar esos cursos de acciones, esas capacidades y esas habilidades. Si somos independientes, autónomos, seremos más aptos
para tomar mejores decisiones en función de mis objetivos y en función de los planteamientos que yo quiero obtener. Siempre en función de lo que uno quiere obtener, no en función de lo que quieren obtener los demás. Entonces, juega un papel importante esa enseñanza, el tipo de enseñanza que estamos dando tanto en los hogares o en los colegios, en las escuelas y la preparación que se vamos a tener.